Y en nuestro sector A Toda Salud vamos a hablar de un tema que seguramente a usted alguna vez le ha tocado, el tema de la migraña, cómo combatirla, las causas, a raíz de qué se da esto. Hoy le doy la bienvenida al doctor, él es neurocirujano, Geider Sala, que hoy nos acompaña. Doctor, gracias por venir a nuestra revista esta mañana. Muchas gracias a usted, Nicole. Saludar a todos su teleaudiencia. Bueno, quiero comenzar preguntándole, doctor, ¿a raíz de qué se da la migraña? Mire, la migraña en realidad es un dolor de cabeza que tiene ciertas características de dolor de cabeza. Es importante saber que no todos los dolores de cabeza son migraña. Ya. Por eso es importante conocer el tipo de dolor de cabeza y clasificarla dentro de esta nomenclatura, dentro de este nombre que se llama migraña o jaqueca, que también la llaman. ¿Cómo logramos identificar eso? La migraña o jaqueca es un dolor de cabeza que no tiene una causa específica. Por ejemplo, no es un dolor de cabeza que se deba a una enfermedad comúnmente llamada grave, como por ejemplo un tumor cerebral, que son cosas delicadas en algunos casos, o un derrame cerebral, que comúnmente le llama a la gente, o accidente cerebrovascular, que también pueden producir dolores de cabeza. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico diferencial con los tipos de dolores de cabeza. La migraña específicamente es un dolor de cabeza, una forma de dolor de cabeza que la causa con exactitud no se la conoce, sin embargo es un dolor de cabeza benigno. ¿Qué significa? Que no genera grandes problemas más allá del dolor. ¿Tiene algún tratamiento la migraña? La migraña hay que enfocarlo como no el dolor de cabeza que se debe tomar un analgésico y ahí se acaba. No, la migraña tiene varios factores. Primero, hay que considerar de que la migraña tiene un fondo hereditario en la mayoría de los pacientes y sobre todo en las mujeres, porque se presenta más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué significa? El 50% de las migrañas tiene algún familiar cercano que también tiene el mismo. ¿Podría ser hereditario? Es hereditario en el 50% de los casos. Se ha encontrado inclusive un gen que es el que hace que se herede ese dolor. Doctor, en muchos casos he escuchado, ay, tengo migraña, me tomo esta pastilla. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo primero es identificar que efectivamente es una migraña. Segundo, dentro del tratamiento de la migraña hay varios factores, porque esto se desencadena por varios factores. Primero, hay elementos que condicionan que la migraña venga más seguido, es decir, porque la característica de la migraña es que es un dolor que aparece, desaparece y vuelve, ¿no? Y tiene periodos en los cuales se incrementa, como en ciertas etapas de la vida, y otros en los cuales disminuye. Los analgésicos son de mucha utilidad, pero uno de los problemas que vemos en la consulta es de que hay mucho abuso de los analgésicos. ¿Qué significa? Me duele, tomo, me duele, tomo. Claro. Y el tomar excesivamente los analgésicos produce el dolor de cabeza a consecuencia del exceso de consumo de analgésicos. Es un arma de doble filo. Recalco, dentro del tratamiento de la migraña hay que ver los factores condicionantes, por ejemplo, algunas dietas, clima, algunos estados del clima puede variar. En las mujeres a veces se relaciona en la época de la menstruación, entonces hay ciertos factores condicionantes. La comida, chocolate en algunos casos, algunos vinos tintos pueden generar. Si yo tengo migraña, hay algunos elementos que los voy a evitar porque si no me va a generar migraña. Empezamos de la dieta. Segundo, el del ejercicio. Un paciente que tiene algunas migrañas que son muy recurrentes necesita cierta actividad física. Tercero, la calidad de vida, la calidad del sueño. Muchos pacientes tienen alteración en el sueño o están pasando por un cuadro de ansiedad o depresión que genera el dolor de cabeza, que generalmente ese tipo debe tratarse con otra medicación que no sea la analgésica. Doctor, ¿será que la alimentación influye en esta etapa de la migraña o no? Algunos tipos de elementos sí. Algunos hay, como le comentaba, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes que tienen migraña, el comer comidas enlatadas, algunos de los componentes que vienen en la comida china, el chocolate, el vino, son factores desencadenantes de la migraña. O sea, no me está viniendo la migraña, pero de pronto empiezo a consumir estos alimentos y aparece el dolor. Entonces, si sabemos que tenemos migraña, hay que tratar de evitar este tipo de alimentos. Definitivamente, ese es el principio del tratamiento. Doctor, para que nos quede claro, ¿cómo identificar un dolor de cabeza a una migraña?
Ya. La migraña tiene ciertas características, que es el dolor generalmente en la mitad de la cabeza y tiene un dolor que inicia lento y paulatinamente va subiendo. A diferencia de un dolor, por ejemplo, que puede ser por un derrame cerebral que aparece de manera brusca y el dolor es muy intenso y eso sí necesita una intervención de un médico de manera inmediata. La migraña es la mitad del dolor de cabeza generalmente y otra de las características que es pulsátil, es como que si estuviera latiendo el corazón dentro de la cabeza, ¿no? Pulsátil. Esa es una de las principales características. A veces se acompaña con náusea, con molestia por la visión, en fin, dependerá del tipo de migraña que pueda tener. Doctor, para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted da? Primero, todo dolor de cabeza, que es el peor dolor de su vida, siempre debe consultar con un profesional. Segundo, si tiene dolores de cabeza frecuentes, es mejor que quien le diga que tenga migraña sea el profesional y no el paciente. No automedicarse. No automedicarse, exactamente, porque la automedicación lleva o a creer de que realmente tiene migraña siendo que tiene otra enfermedad o a utilizar medicamentos que van a pronunciar más su migraña. Doctor, le agradezco por su visita esta mañana. Gracias. Nos esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, buen día.